Sean bienvenidos a esta sesión de nuestras clases virtuales de Comuniop, en donde hoy estaremos abordando el tema de la vida eterna. Estaremos haciendo un repaso bastante general, amparados como siempre en citas bíblicas, magisteriales y también teológicas de este importante tema, que también hace parte de esta escatología general como un fin de la creación que hemos venido abordando en nuestro curso durante este semestre. Como siempre, tenemos para hoy la figura representativa y ejemplar de un santo dominico, y hoy me complace hablarles de una santa muy importante. Es ella, Catalina de Ricci. En un primer momento vamos a abordar algunos datos biográficos generales de la vida de esta santa, recordando pues su nacimiento un 23 de abril del año 1522 en la ciudad italiana de Florencia. Esta chica nace en una cuna de familia poderosa, en este caso en esta ciudad, por lo que ya se va a perfilar socialmente hacia ciertas cuestiones que tienen que ver sobre todo con poderío político en esta región italiana. Lo cierto es que al quedar huérfana de madre, su vida cambia y por eso ella va a entrar en el monasterio de Monticelli desde muy joven. Una de las cuestiones bastante interesantes de Catalina de Ricci es su gusto por cualquier material que abordase la pasión de Cristo, algo que la marcó a ella en su vida religiosa desde muy temprana edad. Ella, luego de haber ingresado allí en Monticelli, es trasladada al monasterio de San Vicente Ferrer, ahora en la localidad de Prato, donde básicamente va a pedir, allí sí, de manera formal, el ingreso como monja dominica. Y será precisamente su tío, Timoteo de Ricci, quien le otorgará el hábito que ya la hará parte pues de la vida dominicana como tal. Ella entonces va a adquirir este nombre, Catalina, por el que la vamos a conocer desde entonces, haciendo también aquí una salvedad de que su nombre de pila, su nombre original era Alejandrina. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy en día de Catalina de Ricci, esta mujer importante también para la vida monástica dominicana? Lo primero, su prudencia. Era tal la prudencia que tenía esta mujer, encallada con una sabiduría que era consultada por gente importante y también por personas de las ciudades común y corriente, buscando sobre todo su consejo, buscando su apoyo y buscando principalmente su guía espiritual. Ella, entre los años 1542 y 1554, tuvo en su cuerpo las propias marcas o las llagas de Cristo, los famosos estigmas, una cuestión que también va a enriquecer la vida religiosa de Catalina, ahora desde la parte mística. Ella, también desde su biografía, se nos ha legado que recibió el don de las revelaciones, de las gracias de profecías y también hizo muchos milagros. Naturalmente, por su formación dentro de la orden, pudo estar muy cercana a personas de todo tipo, tanto ricos como pobres, y a todos siempre trató con gran bondad y con humildad. Es interesante saber que en el contexto en el que Catalina de Ricci se desarrolla como mujer y como religiosa, habían una serie de personas que van a influir de manera positiva en su vida y con quienes establecerá una amistad, todos ellos incluso luego elevados a los altares, como es el caso de San Carlos Borromeo, de San Felipe Neri, del que llegaría a ser incluso Papa San Pío V, y de Santa María Magdalena de Pazzi. Con todos ellos tuvo correspondencia, tuvo amistad y tuvo muchas veces oportunidad de compartir dentro de esta gran riqueza que es la vida religiosa dentro de la iglesia. Murió un 2 de febrero del año 1590 y naturalmente fue el acontecimiento de la ciudad de Prato por haber perdido terrenalmente a esta gran mujer.
Fue beatificada por el Papa Clemente XII en el año 1732 y canonizada por el Papa Benedicto XIV el 29 de junio de 1746. Con esto podemos entonces tener un panorama bastante general de esta gran mujer, a la que también te invito puedas seguir consultando de manera virtual todas las riquezas que desde la parte mística, religiosa y humana pudieron caracterizar la vida de la gran Santa Catalina de Ricci. Muy bien, para adentrarnos en materia, en lo que nos compete hoy, que es el hermoso tema de la vida eterna, vamos a partir de ciertos presupuestos que van a marcar nuestro caminar, nuestra comprensión de esta realidad que también sigue siendo un misterio en gran medida, pues no tenemos una certeza sólida de muchas de las cuestiones que conforman la vida eterna como tal, y ya iremos hablando al respecto. Precisamente, una de estas cuestiones iniciales que debemos tener muy presente es que la parusía, o ese tiempo final, esa consumación escatológica de todos los tiempos, va a llevar a la historia nada más y nada menos que a su plenitud. Así que podemos comprender aquí un quid dentro de la historia, y es el hecho de llegar a la consumación de los tiempos en una historia plena. Y básicamente desde aquí nacerá lo que como fe, como religión, creemos que es el inicio de una nueva creación, de una nueva humanidad. Por eso marca allí un punto decisivo dentro de la historia propiamente humana. ¿Qué podemos nosotros tener presente de la vida eterna? Básicamente, la proclamación del credo, en este caso, con un aspecto bastante escatológico, nos comenta que la vida eterna será para nosotros resurrección. Y precisamente en ese instante final de los tiempos en el que resucitemos con Cristo, por Cristo y en Cristo, tendremos de manera insuperable, completa, última, toda la promesa de la salvación. En esto nos podemos referir a 1 Corintios 2:9, que trata precisamente sobre esta invitación a estar atentos a esta resurrección para la promesa de la salvación. Dentro de la doctrina de la Escritura podemos comprender que todo este tema, toda esta realidad de la vida eterna se nos presenta como una historia de salvación, un arco entero que abarca básicamente la constitución, el avance, el desarrollo, todo lo relacionado con el pueblo de Israel, a quien abre precisamente al futuro. Y esto es muy importante no olvidarlo, porque la vida eterna no es un acontecimiento que venga de parte de Dios, por poner un ejemplo muy plástico y sencillo, otorgado al pueblo de Israel y de manera estática tenido presente a través de la historia, sino que la vida eterna, que si bien es cierto, sigue siendo también un regalo divino, abre al pueblo de Israel nada más y nada menos que hacia el futuro. Y precisamente a través de la vida eterna nosotros podemos comprender una identificación también completa y final de lo que pues es Dios y de esa promesa misma que le hace al pueblo, que viene a ser, en pocas palabras, básicamente la salvación. Ahora bien, dentro de este mismo contexto bíblico es importante remitirnos a la categoría de vida, porque estamos hablando de la vida eterna, y pues eterno no tiene en este caso para nosotros mayor hincapié. Sabemos que pues la eternidad es toda esta parte final que nos aguarda, pero comprendamos esta categoría de vida desde lo veterotestamentario y podemos considerarlo en palabras muy concretas, muy certeras, que es en el sentido estricto la existencia que está plenamente colmada por las bendiciones de Yahvé. Haciendo un recorrido por la Biblia podemos ver precisamente todo esto condensado allí, una plenitud de vida bendecida plenamente por Yahvé. Este concepto
también solo se disfrutará en plenitud, naturalmente, si existe la comunión con Dios. Esto es algo que también resalta dentro de la enseñanza bíblica y es básicamente una amistad sincera y naturalmente íntima de la que el hombre es el mayor beneficiario, pues, de todas estas gracias obtenidas de parte de Dios. En el libro de la sabiduría, al respecto de la cuestión de la vida eterna, podemos extraer una enseñanza, y es que básicamente se nos habla de una admirable pureza existente a través de la historia de la humanidad en una cercanía inmediata a Dios. Los hombres tienen esto inscrito en el corazón y es también a lo que el libro llama, a lo que el libro impulsa, ya que pues el Creador es el único bien que colma todas las aspiraciones humanas. Por eso es la suprema meta. Y en este caso de la vida eterna, Él también se vuelve esa consumación absolutamente de todo. Si nos acercamos al Éxodo 33, 18, en un momento cumbre de la historia de la vida de Moisés, lo podemos encontrar haciendo la siguiente exclamación: «Déjame ver, por favor, tu gloria», le dice este patriarca a Dios. Naturalmente, luego nosotros viendo todo el demás recorrido histórico que ha hecho el pueblo de Israel, podemos comprender que, si bien es cierto, aquí se expresa ese anhelo humano por ver la gloria de Dios, por saber que si ahí está todo, ¿por qué no estar allí? Luego vemos que Moisés no era consciente de que, en pocas palabras, esa plenitud, esa gloria divina, es imposible vivirla en la vida terrena. Y Moisés pues todavía estaba vivo cuando exclamó esto. Así que ya podemos aquí también ver que esa gloria, que esa plenitud, que esa magnificencia divina no es posible contemplarla hoy, aquí y ahora en esta vida terrena, sino que tiene su participación nuevamente dentro de las limitaciones que podemos comprender en este terreno, en la parte propiamente escatológica. Otro tanto podemos comprender ya un poco más aterrizado el asunto, en este caso escatológico, en el Salmo 16, 11 y 73, 23, 26, cuando el salmista sabe que gozará de la gloria divina, pero más allá de la muerte. Nuevamente haciendo otro acercamiento al libro de la sabiduría 5:15, tenemos presente que el escritor sabe que el israelita piadoso siempre debe estar convencido de que el Señor es la recompensa al final de los tiempos. Y siguiendo a Daniel 12:2 o a segunda de Macabeos 7, 9, 14, se menciona la resurrección para la vida eterna. Elementos estos en los que nos encontramos siempre de la parte escatológica o al final, en el que el hombre debe basar, cimentar muchas de sus creencias, en este caso pues dentro de la concepción israelita. Aquí vamos a entrar ahora a otra cuestión que es básicamente la percepción de Dios en todo esto que hemos venido abordando, y de ello podemos nosotros comprender una cuestión sencilla pero muy hermosa. Y es que desde la enseñanza bíblica podemos ver que Dios es el creador absolutamente de todo, que actúa por pura e infinita libertad. Y al crear, también extrayendo estas enseñanzas bíblicas, nos vamos a amparar en que Dios crea para la vida. Dios no crea para la muerte. Y esto se enmarca dentro de estos cimientos a los que nos estamos acercando, que están pues al inicio de nuestro recorrido, en donde vemos una vez más que la creación es para la vida, no para la muerte. El libro de la sabiduría nos sigue enriqueciendo ahora en el capítulo 1, versículos 13 y 14, que van a cimentar también esto que acabo de mencionar. Textualmente dice: «No fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea con la destrucción de los vivientes. Él todo lo creó para que subsistiera». Y este todo también nos incluye dentro de un arco histórico que va mucho más allá incluso de la muerte terrena, y ya vamos a abordar más este asunto.
En el libro de la sabiduría, ahora en el capítulo 11, en los versículos 24 al 26, encontramos las siguientes palabras también muy hermosas. Cuando escribe el autor sagrado: amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces. Si algo odiases, no lo hubieras creado. ¿Y cómo podría subsistir cosa alguna que no hubiese querido? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Esta es otra linda enseñanza que nos muestra precisamente de que Dios crea para la vida y no para la muerte. Y precisamente todo esto lo podemos enmarcar en una lógica bastante linda, muy concreta, que es nada más y nada menos el amor. Dios crea por su amor infinito para la vida, para la continuidad, para la subsistencia. Y si nosotros tenemos muy presente esta lógica del amor, podremos encontrar y dar razón de que el origen de la vida está cimentado en la total gratuidad por parte de Dios y tendiente a la subsistencia por Él y en Él al final. Entonces vemos un inicio que ha tenido pues a bien Dios hacer por su amor, que va a incluir todo el arco histórico mucho más allá de la muerte. Y es que precisamente la fe en esta cuestión, en esta creación, nos va a generar a nosotros un piso escatológico bastante importante. Y es que como creyentes ya vamos a tener dentro de esta lógica una esperanza en la consumación, un principio y un fin querido por Dios que se sale de nuestras manos, pero que debemos tener la plena confianza de que la muerte no es el fin. Finalmente, dentro de esta primera parte, dentro de este primer acercamiento que estamos haciendo, vamos a encontrar a lo largo y ancho del Nuevo Testamento una cuestión también capital, y es precisamente que la consumación de todo se encuentra básicamente en Cristo. Y es que la promesa, en este caso de salvación de la humanidad por parte de Dios, se consuma en Él. A través de sus palabras y de sus acciones, Cristo va a mostrar, va a hablar, va a predicar y va a encarnar como tal el reino de Dios, un reino que se empieza a hacer presente desde ya en la tierra. Y Él da básicamente luces definitivas que van a iluminar las oscuridades, en este caso de la historia humana, al respecto de no saber qué hay más allá de la muerte. Y a través de muchos pasajes bíblicos, sobre todo de los sinópticos, encontramos estas referencias a la morada eterna que Él va a preparar, a una especie de lugar a donde va a esperar luego de su partida, en este caso a todos los creyentes, y otra cantidad de referencias más en donde vamos a encontrar estas pistas, estas luces de saber de que una vez terminada la vida terrena hay algo más. Y es precisamente eso lo que por fe se enmarca dentro de la vida eterna. Enfoquémonos ahora también de manera concreta en las enseñanzas que nosotros podemos extraer de la predicación de Jesús, consignada naturalmente en su mayoría en los evangelios. Y es que básicamente allí encontramos muchas referencias, en este caso a la fase futura de la vida humana que Jesús da a quienes lo escuchan. Él habla del reino con las siguientes categorías que para nosotros hoy en día en nuestro acervo teológico e incluso popular son conocidas, como por ejemplo la categoría de paraíso, gloria, cielo, visión de Dios, entre otras, que vienen a ser una riqueza de conceptos por las cuales Jesús va a tratar de explicar precisamente la vida con Dios en un lenguaje propiamente analógico. Y aquí las parábolas tienen un especial papel, una importancia capital, porque pues explicar este tipo de realidades en su contexto tuvo que haber sido para Jesús muy complejo, pues estaba hablando nada más y nada menos que de todo lo que resta de existencia después de la muerte. Jesús
Precisamente con el uso de las parábolas es muy inteligente, muy sagaz, para tratar de explicar en la medida de lo posible, lo más claro, en este caso, a una variedad de auditorios. Y si nosotros nos acercamos, por ejemplo, a la parábola de la perla fina que le dirige a los mercaderes, ahí estamos viendo un sentido escatológico bastante importante. O en este caso, la parábola de la red repleta, por la que les habla a los pescadores, o a la mies abundante, para cuando se dirige a los campesinos. A cada una de estas poblaciones les está diciendo precisamente qué hay más allá, cuál es esa consumación, esa plenitud, esa vivencia en Dios que naturalmente abarca mucho más allá de la vida terrena. En cierta medida, nosotros podemos comprender que todas estas referencias a una mies que abunda, a una red que por su trabajo atrapa peces y está de manera plena, o a esa perla preciosa, a esa perla fina que se encuentra, es en este caso una degustación como primicia, una plenitud. Y esos son los ejemplos que utiliza Jesús para decir, si esto se vive así, aquí en la tierra, será mucho más grande, será mucho mejor al final del tiempo, en el cielo. Y es que precisamente estas son las imágenes para dar a entender esa vida futura que se espera. Nosotros hoy en día, haciendo también un balance, incluso desde nuestra propia vida, tengamos presente que quien no ha tenido una experiencia satisfactoria de vida en todas las realidades que ella se incluye, en la salud, en la economía, en la familia, en la educación, en este caso en las proyecciones, en la realización de la persona como tal, quien no tenga esa experiencia gratificante de la vida, poco o nada le va a interesar, le va a saber, le va a llamar la atención una vida eterna. Esta es una de las cuestiones que debemos tener presente a la hora de hacer las comparaciones entre estos ejemplos que Jesús le da a la gente y nuestro propio ejemplo hoy en día, precisamente porque debe haber una conexión, una cuestión debe estar conectada en este caso con la otra, la vivencia de la realidad actual con esa futura. Y esto es otra manera de decir de que si alguien no tiene una buena vida, poco o nada le va a interesar una futura. Si solo conoce esta, por más que se le diga que en la próxima eso no va a ser así. Concluyamos esta idea con la cuestión de las imágenes más relevantes de Jesús al respecto del fin de los tiempos. Y son dos. Básicamente el uso del banquete mesiánico y el convite, en este caso nupcial. Nos podemos remitir a las citas bíblicas de Mateo 22, 1:10 y 25, 1:10, Lucas 12, 35, 38 y 13, 28 y siguientes, así como también Lucas 14, 16 y 24. El uso, la referencia a la comida como la plenitud, como la saciedad, un banquete mesiánico en el que todos están absolutamente invitados, muy de la mano con el banquete nupcial, en donde en la figura del novio, que incluso nosotros lo podemos equiparar a esa figura de Jesús, vemos que la invitación está abierta a quien quiera, siempre y cuando lo acepte de manera voluntaria. Y aquí también vemos una relación con esa invitación a la vida eterna a la que todos estamos llamados. Estas cuestiones, estas imágenes del banquete y del convite van a reflejar una plenitud que seguirá siendo abordada en el Nuevo Testamento con las imágenes ahora, en este caso, de una ciudad celestial a la que nosotros muy bien conocemos como la Jerusalén celeste, referida en el Apocalipsis 21, 9 y siguientes, también para dar paso a una cuestión importante, a la comunidad, la ciudad en que se viene a traducir nada más y nada menos que a la superación de la soledad, a una comunión, en este caso con el prójimo, donde hay cobijo de manera general. Otra cuestión para comprender que la vida eterna, desde lo que podemos nosotros extraer del Nuevo Testamento, implica comunidad. La salvación, la vida eterna, no es para uno solo en vivencia en soledad,
sino que se vuelve, si bien es cierto, una invitación para todos y cada uno, es también una vivencia, en este caso comunitaria, plena de la humanidad. Enfoquémonos ahora en el evangelista Juan, quien es el que con mayor astucia, con mayor cercanía, desarrolla mucho más esta cuestión de la vida eterna en su escrito. Nosotros podemos encontrar referencias en los otros evangelistas, como por ejemplo en Marcos 9, 43, 48, 10, 17 y 30, o en Mateo 25, 34 y 46. Pero en Juan tenemos algunas cuestiones que nos van a resultar bastante provechosas en la comprensión de este complejo tema. Lo primero, según lo que expone Juan, nosotros podemos comprender que la vida eterna por la fe empieza a ser poseída desde ya en la tierra. Y miren ustedes la importancia que esto radica. Y básicamente fe en qué o en quién, nada más y nada menos que en Cristo. Él precisamente lo escribió. Quien cree en mí tiene la vida eterna. De manera muy concreta, vamos a remitirnos a Juan 3, 36, también a 5, 24, 6, 47 y a la primera carta de Juan 3, 14, 5, 11 y 13, donde podemos entonces comprender que por la fe ya hoy en día en la tierra en Jesucristo podemos empezar a tener, a degustar esa cuestión de la vida eterna. ¿Y por qué en Cristo? Volviendo nuevamente a esta cuestión cristológica de la que hemos dado algunas pinceladas iniciales, Él es la fuente de la vida eterna, porque también, siguiendo lo que nos explicaba Juan, Él ha existido por ser Dios desde siempre. Juan 1.4 y primera de Juan 1.1. Por lo que podemos concluir que la encarnación, el hecho de tomar carne humana, de hacerse hombre, no le quita esta condición de depositario y también de dispensador de la vida eterna. Ahora bien, Jesús dice de sí mismo que Él posee la vida. Lo encontramos en Juan 6, 57 y en el 14, 19. Que Él mismo es esta vida. Juan 11, 25, 14, 6 y primera de Juan 5, 20. Y que precisamente ha venido al mundo para traerla, para darle al mundo esta vida, como lo podemos encontrar en Juan 6, 33, 10, 10 y en primera de Juan 4, 9. Teniendo ya entonces esta claridad de que Cristo es la vida y que Él viene a entregarla al mundo sin distinción y sin reparo, puede surgir la pregunta: ¿en qué consiste esta vida? Mejor dicho, ¿en qué consiste esta vida eterna? Y también encontramos la respuesta en Juan 17, 3, cuando Jesús dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. En eso consiste entonces, de una manera pues muy concreta, podemos encontrar mucho más de fondo la vida eterna, en conocer al único Dios y pues naturalmente a Él, a Jesucristo, que es el enviado, que es también Dios. Tengamos muy en cuenta esta cuestión para no caer en un error. Y es que este conocimiento de Dios al final del tiempo, llamémoslo cuando ya muramos y lo podamos conocer a Él, no comprendamos que es un conocimiento racional ni tampoco teórico, sino que adecuados a estas enseñanzas propias del mundo semita, de lo que está en la Biblia, es un modo sobre todo de comprensión y de participación íntima de la comunión del hombre con Dios, con la Trinidad, en este caso propiamente cristiano. Es una comunión tan íntima que va a rebasar absolutamente cualquier cosa que nosotros podamos decir de lo que es la vida eterna. Y el lenguaje, claro, que nos ayuda a comprender muchas de estas cuestiones de manera plástica, como entrar en la presencia, como abrazarlo, incluso se dice en una oración: al final te abrazaré, de poder verlo como si tuviese una cara, o sea, cara a cara, de poder estar en un lugar con Él. Todos estos ejemplos los podemos utilizar dentro de las limitaciones del lenguaje, pero tengamos presente que es mucho más allá, que esta comunión, que esta comprensión íntima, muy, muy íntima de la persona, de la humanidad con Dios,
rebasa absolutamente todo esto. Y para ello, incluso podemos tener presente algunas otras cuestiones, como las que se encuentran en Romanos 8:2, también en el 10, en Gálatas 2:20 y 5:25, en donde el apóstol, en donde Pablo recuerda que precisamente esa vida eterna será una consumación final de absolutamente todo en Dios. También él habla de una participación en la vida de Cristo, pero resucitado. Allí tiene en cuenta la cuestión del telos, del final, y ahora de la resurrección, como lo escribe a los Gálatas en 2:20, que se manifestará naturalmente en la parusía. Esta vida eterna se manifestará plenamente en la parusía, como lo escribió en Colosenses 3:3 y siguiente, recordando igualmente que todo esto hace parte de nuestro acervo de fe, de nuestra esperanza en la vida eterna, como lo recordó en la carta a Tito 3:7. Ahora bien, de aquí se desprende una cuestión importante, y es esa categoría de la visión de Dios. ¿Cómo es eso? Y tengamos presente lo siguiente. Encontramos en Mateo 5:8 la referencia a que bienaventurados son los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El Salmo 24:6 nos dice: los creyentes son la raza de los que buscan a Dios y van tras su rostro. Otro salmo, el 4, en el versículo 7, señala que los creyentes son los que ruegan a Dios les alcance la luz de su semblante, o sea, de su faz, de su rostro, y los que al fin contemplarán su rostro, como nos lo recuerda el Salmo 11:7. ¿Qué es entonces la visión de Dios? Naturalmente es su contemplación, como hemos venido insistiendo, al final del tiempo. Por lo general, esta visión de Dios comporta una serie de cuestiones que también podemos extraer de muchas de estas referencias bíblicas, como es el caso de la convivencia, la familiaridad o la comunión existencial a la que todos nosotros, por también misericordia y gracia de Dios, vamos a experimentar al final de nuestros días. Es un gozo de esa intimidad con Dios, con la creación, con el Creador, con absolutamente todo de manera plena. Y Mateo 18:10 nos trae un ejemplo de cómo puede ser precisamente esto de lo que nosotros damos unos muy pobres acercamientos, unos arañazos, pues a este gran misterio. Él nos habla de los ángeles, que en este caso, bien nosotros sabemos, hacen parte de la corte celestial. Ellos son los únicos que ven de manera continua a Dios en su plenitud, viven en su cercanía, están bajo la protección de su favor. Y algo muy similar nosotros podemos tener presente para comprender un poco esta cuestión escatológica de la vida eterna. O en el caso, por ejemplo, de 1 Corintios 13:8-13, en donde Pablo nos recuerda que en este caso todos los dones y todos los carismas de la existencia propia nuestra terrenal son imperfectos, pero se van a perfeccionar, se van a potencializar en su máxima expresión, básicamente en la vida eterna. Nosotros, como si de un espejo borroso se tratara, podemos observar muchas de estas cuestiones, muchas de estas realidades, naturalmente de manera imperfecta, incompleta, incluso hasta parcializada. Pero el apóstol nos recuerda que básicamente al final de nuestros días todo esto será de manera prístina, ahí sí como el espejo 100% limpio, cuando veremos absolutamente todo como es, en este caso incluso cara a cara a Dios. ¿Qué podemos entonces nosotros tener presente al respecto? Que la visión de Dios, el verlo, el conocerlo, básicamente se traduce en una compenetración, en este caso de quien conoce, el cognoscente, y del que es conocido, en este caso pues Dios, dentro de una esfera propia, íntima, de intercambio entre ambos, o en este caso dentro de Dios y su criatura, toda su creación, de una manera perfecta. Por la fe, nosotros podemos conocer a Dios, claro que sí, pero de una manera
borrosa, siguiendo en este caso con el ejemplo del apóstol Pablo, de una manera incluso lejana, porque pues no lo tenemos 100% dentro de nuestro conocimiento, aunque al final podremos nosotros acercarnos a la realidad visible y completa, en este caso del Creador, tal cual como es. Cuando estemos cerca del Señor, como nos lo recuerda 2 Corintios 5, 6, 8, dentro de una familiaridad tal que ahora para nosotros en nuestra realidad es completamente inimaginable. En 1 de Juan 3:2 encontramos la referencia precisamente dentro de este caminar de que ahora nosotros somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabremos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. En este caso, una referencia netamente cristológica porque volveremos a ver a Cristo tal cual es, en este caso pues en la parusía. Ver al final del tiempo entonces a Dios, al Hijo que pues también es Dios, a la Trinidad, engendrará en nosotros esa esperanza de verlos tal cual son, a la Trinidad. No tendremos ya más que ver al respecto, no tendremos más preguntas, porque en cierta medida estaremos accediendo dentro de esta gran compenetración universal final a la Trinidad en su plenitud. Naturalmente, en el presente, los bautizados, en este caso pues los que creemos en Cristo, hacemos parte por filiación divina otorgada por Cristo, familiaridad con Dios, naturalmente tenemos esa participación, pero todavía no es una filiación perfecta, misma que se verá básicamente al final de los tiempos. Esta visión entonces será consumada, una visión de la Trinidad, una visión de Dios al final a la que pues nosotros esperamos llegar. Al respecto de esto que venimos hablando entre una línea delgada entre Dios y Cristo como Hijo, tengamos presente también una vida eterna como ser en Cristo. Al respecto, es un cristocentrismo como lo encontramos en 1 de Juan 3:2, en donde veremos a Cristo precisamente tal cual es. Y no es un mal cristocentrismo, no en el mal sentido de la palabra, porque naturalmente Cristo es Dios, hace parte de la Trinidad y también en esa consumación escatológica tiene su papel preponderante. Nos recuerda precisamente en este caso el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan que tener la vida es básicamente creer en Cristo, es escuchar su palabra, es participar de la consumación de su carne. Participar en Dios, entonces, verlo al final, tener la vida eterna, es algo que nosotros podemos vivir y que podemos experimentar, otorgado básicamente por Cristo. Al respecto, remitámonos a Mateo 25, 1-14 y también a Mateo 25, 21 y 23, donde encontramos toda esta serie de parábolas como las bodas del Hijo del Rey, la de las 10 vírgenes prudentes o la del siervo bueno que en este caso pone a producir los talentos como una referencia precisamente a la llegada de esos tiempos en donde el dueño, el señor, en este caso el príncipe, el amo de todo, se hace presente y va a traer consigo en este caso a quienes hayan sido como las vírgenes prudentes, a quienes hayan sido como los siervos buenos, en este caso como a los convidados de esta boda. Los va a traer hacia sí. Y eso es una referencia directa a Cristo, quien como el Hijo de Dios ya presente en la tierra, atrae a todos hacia sí para, desde la libertad de cada quien, poderles brindar básicamente la vida eterna. En Lucas 23:42 encontramos la referencia ya en la pasión de Cristo cuando le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto pues también es una referencia directa a esa cuestión paradisíaca que no encontramos en absolutamente ningún otro profeta ni en ninguna otra referencia al respecto de la vida eterna. Por su parte, la consumación con Cristo es lo que vamos a experimentar al final, siendo en Él, siendo en su ser,
como lo recuerda la primera de Tesalonicenses 4:14, estaremos siempre con el Señor, seremos domiciliarios junto a Él, una frase utilizada en 2 Corintios 5:8, o Filipenses 1:23, que habla del deseo de partir y de ser con Cristo. Y es que básicamente este marcado cristocentrismo nos va a traer a colación en importancia la figura, en este caso del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, el único Redentor, a quien también veremos al final de nuestros tiempos en esa consumación, porque básicamente Él es Dios. Traigamos ahora a colación la cuestión de la fe, precisamente en la vida eterna, vigente en la Iglesia. Y para ello vamos a remitirnos a algunas cuestiones magisteriales. No podemos olvidar que esta cuestión de la vida eterna es algo que se empezó a abordar desde las primeras comunidades cristianas. No es algo de la época medieval o mucho menos de la actualidad, sino que esa fe ha estado allí, latente, ha estado presente desde el inicio. Una de las más clarificadoras declaraciones magisteriales al respecto, a las que yo también invito a ustedes poderse acercar, es la Constitución dogmática Benedictus Deus del Papa Benedicto XVI, magisterio reciente, en este caso de la Iglesia, en donde se nos va a hablar de que Dios es el constitutivo de la vida eterna, es el constitutivo esencial de eso que nosotros pues creemos como el final de la vida propiamente terrena y ya la consumación plena con el Creador. Todo esto tiene, me refiero, la cuestión esencial de la vida eterna, una serie de consecuencias, tales como el gozo, la felicidad, la vida y el descanso eternos, en este caso con y en el Creador, que pues básicamente va a colmar en plenitud absolutamente todo lo que nosotros podemos imaginarnos. Lo cierto es que en esta Constitución el Papa recuerda que los bienaventurados están pues llamados de manera primordial a vivir esta cuestión de la vida eterna con Cristo, y pues esperamos que nosotros también hagamos parte de ese grupo de bienaventurados. No hace una mención, en este caso social, de esta vida eterna, como lo hemos visto de manera concreta en las referencias a la Jerusalén celestial, a esta ciudad que da cobijo a todos por igual. Eso está completamente ausente de este documento, no lo vamos a encontrar allí, pero no podamos perder de vista básicamente esta constitución de que Dios es el centro de la vida eterna y pues absolutamente nadie más. Dentro de las cuestiones históricas podemos traer a colación el Concilio de Florencia, que básicamente dijo que en el cielo se ve a Dios uno y trino como es, haciendo pues también un compendio de lo que hemos venido abordando. Y remitiéndonos también al Concilio Vaticano II, un magisterio de 50 años atrás que todavía sigue vigente, en la Lumen Gentium número 48, donde se dice que en la gloria seremos semejantes a Dios porque lo veremos tal cual es. De hecho, allí los bienaventurados están íntimamente unidos con Cristo, quien vendrá para ser glorificado en sus santos y mostrarse admirable en todos los que creyeron, realzando una vez más este acento cristológico del que hemos venido nosotros hablando. Y lo mismo dirá, en este caso, ahora sí, con concreción, las referencias directas a la sociedad, al grupo de personas que en unidad van a experimentar esta cuestión de la vida eterna en los numerales 48, 49, 50 y 51, haciendo referencia a esa iglesia santa, a esa iglesia celeste, a la que nosotros, después de muertos, vamos a participar. Y allí resalta entonces esta cuestión social que, como vemos en el documento de Benedicto, no está presente. Ahora nos podemos nosotros preguntar en la relación a esa vida eterna, a ese cielo, a ese paraíso, si no podríamos caer en una especie de inmovilismo o si en efecto hay algún progreso.
Al respecto nos va a iluminar mucho una idea que en su momento dio el gran teólogo Karl Rahner, y es que básicamente nosotros aquí en la tierra nunca podremos acceder a Dios. Hay una incomprensibilidad divina tal, pues este es uno de los atributos, sino el atributo de los atributos de Dios. Y naturalmente, como hemos venido abordando la cuestión de la vida eterna después de la muerte, que nosotros pues naturalmente no hemos experimentado, allí debemos ampararnos en esta lógica. La incomprensibilidad divina que abarca este tema de la vida eterna y del que nosotros nos podemos acercar por la fe y de manera muy superficial. Ahora bien, no podemos quedarnos con la idea de que la vida eterna es algo inmóvil, de que es algo estático, sino que comprendámoslo como un proceso que, como hemos visto desde la fe obtenida desde acá, desde la tierra, podemos ir avanzando en nuestro diario caminar poco a poco hacia precisamente esa patria celestial, esa Jerusalén celeste a la que todos vamos a llegar. Es una cuestión que avanza poco a poco, que no se queda allí, que no es un acervo entregado, bien sea en los sacramentos o en la fe particular o por la tradición o por la historia, que se quede de manera estática, sino que exige un avance. Y es que el cielo cristiano, haciendo una comparación en este caso con las ideas platónicas de un superuranium al que todos van a llegar y no se sabe nada más si hay algún avance o qué, el cielo cristiano va mucho más allá, y es que básicamente avanza, siempre avanza. La vida eterna se comprende así como un dinamismo constante, como un dinamismo que es básicamente permanente. Esto nos permite a nosotros tener claridad de que la vida eterna no es una cuestión de que estamos ahora en potencia y allá será el acto final, de que yo quiero ser, por poner un ejemplo plástico y muy superficial, quiero ser un verdadero hijo de Dios. Hago algunas cuestiones aquí en la tierra, buenas acciones, creencia en Cristo y demás, pero allá lo seré plenamente. Soy hijo de Dios y hasta ahí. No es esa la relación, sino que se habla más de siempre una plenitud como nuevo comienzo, en donde no hay hastío, en donde no hay final, sino que cada instante, cada segundo se va renovando, se va planificando, se va realizando absolutamente todo sin dejar de lado la cuestión de la novedad. El autor Julián Marías nos dice al respecto que la visión de Dios, en este caso en la vida eterna, es como una empresa inagotable, sin limitación, en la cual se avanza siempre. Esto evita que la imagen de la vida eterna sea aburrida. Y qué interesante saber, porque esto también hace parte de nuestro acervo cultural, creer que el cielo es una especie de morada, jardín, un palacio, una explanada, una montaña. Las imágenes pueden ser infinitas, a donde llegaremos quizá con ropa o con un cuerpo celeste brillante, en el que estaremos como en una especie de invitación a comer o a beber y a ser felices. Puede que eso esté todavía dentro de nuestra sociedad, pero desde lo que hemos hablado, recordemos que eso va mucho más allá y de que no sabemos propiamente que sea así, ni que sea como un lugar, sino que eso nos supera dentro del misterio, pero con la claridad de que no es estático, sino que siempre avanza, siempre es pleno, siempre es novedoso. Finalicemos esta brevísima intervención sobre la vida eterna con una cuestión que también puede hacer parte de las realidades sociales e incluso personales de nuestra creencia en la vida eterna. Y traigamos a colación al pensador Feuerbach, quien al respecto de la vida eterna, más concretamente del cielo, postuló lo siguiente. Lo primero, que el cielo es una mera proyección. Es básicamente donde se encuentra todo aquello que el hombre no cesa de anhelar y de esperar en la tierra. Y segundo, por ser una proyección, la vida eterna solo existe en la mente de todos aquellos
que se han dejado fascinar, embaucar, engañar por los milagros y la imaginación de una comunidad de tontos creyentes. Y esto pues básicamente nos puede interpelar y nos puede incluso poner a pensar de que es en realidad el cielo, por utilizar esta categoría de la vida eterna, una proyección. ¿Será que eso es en realidad un invento? Podemos nosotros dar dos respuestas a esta cuestión. La primera es que la imagen del cielo cristiano naturalmente comporta, por las limitaciones del lenguaje, una serie de imágenes que nos permiten comprender, incluso imaginar o idealizar lo que es, en este caso, el fin, ese momento culmen en el que la humanidad se encontrará con Dios, siempre atendiendo a ese potencial humano. Así que por lenguaje, por nuestra limitación intelectual, es necesario el uso de imágenes. No podemos hablar de algo en abstracto, y menos tan importante como esta cuestión de la vida eterna, sin referirnos al uso de la plástica, al uso de la imaginación, al uso también de la analogía, para poder, como se ha indicado a lo largo de esta intervención, alcanzar algunos arañazos, algunas cuestiones muy pobres de lo que es esta plenitud final conocida como la vida eterna. Y la segunda respuesta es que no podemos quedarnos simplemente con esta cuestión proyectiva de que el cielo es proyección y ya, nada más, porque básicamente lo sería si no se constatase una presencia real que abarque pasado, presente y futuro. ¿Y qué se quiere decir con esto? De que el cielo, la vida eterna, no es algo que el cristiano alcance o quiera llegar simplemente al final de todo, sino que se esmera por cada día hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir básicamente aquí? Que una proyección es algo que naturalmente se planifica, se visualiza para el futuro como una especie de una meta, podemos llamarla de un ideal, de un objetivo a alcanzar, y una vez se alcanza, se llega a lo que se quería. Va más allá de eso, la cuestión del cielo, de la vida eterna para el cristianismo, incluye toda una planificación de vida diaria, y como se ha indicado, hay un misterio al fondo de no nosotros comprender a ciencia cierta cómo será esa vida eterna, por lo que una proyección es reduccionista, una visión de ser simplemente el cielo, el paraíso, una proyección sin más, no es suficiente. Ahora bien, la fe en el cielo no debe dejar por fuera lo que ya se ha mencionado, el proceso continuo y también la novedad que eso radica. Hay muchas cosas que quedan por fuera para nuestra comprensión naturalmente escasa y limitada como humanos, pero la novedad de ese momento, de ese evento y la continuidad que abarca incluso el presente debe estar siempre allí. Podemos caer dentro de estas perspectivas desde Feuerbach de un cielo como proyección o como invención en un reduccionismo que nos va a llevar a esta pregunta. Naturalmente, ¿es habitable un presente a secas en el que no tengamos nada en el futuro, en donde simplemente comamos y bebamos sin más? ¿Acaso es cabalmente humano dejar por fuera una visión que proyecte un futuro de plenitud con el Creador, con nuestro Creador? Estas cuestiones surgen para que también las tengamos presente. Y finalizo, hermanos, con lo siguiente. Nosotros como cristianos debemos tener siempre presente dentro de nuestra fe la cuestión de la vida eterna, sabiendo que hay una proyección, claro que sí, como se ha indicado, que abarca pasado, presente y futuro en una vida coherente, ejemplar y demás, que no debe cortar, en este caso, las cuestiones de fondo, de querer siempre mejorar y llegar más allá a esa plenitud, a esa vida eterna.
Hermanos, llegamos así entonces a la parte final de este nuestro encuentro sobre la vida eterna. Como se ha indicado, son cuestiones bastante generales a las que ustedes quedan muy cordialmente invitados a seguir indagando, a seguir leyendo. Posturas a favor y en contra vamos a tener en relación a esta compleja realidad que, como se ha dicho, es un misterio. Al respecto, finalicemos con una sola pregunta para que la tengan presente en nuestro taller que semana a semana venimos realizando. Y es básicamente, desde lo personal, responda para usted qué es la vida eterna, qué se imagina que es la vida eterna, cómo será ese momento y quizá todas las cuestiones que usted desde su formación personal y también religiosa ha adquirido a lo largo de los años. No siendo más, les agradezco una vez más por su tiempo, por haber estado dispuestos a estar muy atentos a lo que aquí se mencionó y nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad. Muchas gracias.